Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar leyendo otro relato de horror de Howard Lovecraft. Si les gusta, no olviden suscribirse y dejar sus likes. Además, siempre espero los comentarios acerca de las impresiones que han tenido después de haber escuchado esta historia. Comencemos. Hoy leeremos Lo Innombrable. Sentados sobre un ruinoso sepulcro del siglo XVII, en un crepúsculo otoñal, en el antiguo cementerio de Arkham, debatíamos acerca de lo innombrable. Observando el tronco de un inmenso sauce del cementerio que había aplastado la antigua y casi ilegible lápida, yo realicé una apreciación fabulosa sobre los nutrientes fantasmales e indescriptibles con que sus poderosas raíces indudablemente se alimentarían, a través de aquel terreno antiquísimo y horroroso. Pero mi amigo me fustigó diciéndome que eran boberías, puesto que como los entierros habían dejado de realizarse hacía más de un siglo, el árbol debería nutrirse con las sustancias habituales. Por otro lado, agregó que aquella perpetua costumbre mía de hablar de lo indecible y lo innombrable constituía un recurso infantil que se correspondía con mi ínfimo nivel de escritor. Yo solía dar fin a mis narraciones con suspiros o murmullos que helaban la valentía y las destrezas de mis protagonistas, robándoles las palabras y los recuerdos a la hora de relatar sus experiencias. Sostuvo que, como percibimos todo con nuestros 5 sentidos o a partir de premisas religiosas, es absolutamente impensable referir un objeto o una imaginación absteniéndose de las firmes descripciones empíricas o las principales enseñanzas teológicas, especialmente las congregacionistas, atendiendo las modificaciones que la tradición o Sir Arthur Conan Doyle pudieron aportar. Yo discutía con frecuencia con este amigo, Joel Manton. Nacido y formado en Boston, se desempeñaba como director de la East High School y compartía la inmunidad gozosa de Nueva Inglaterra para las sensaciones sutiles de la existencia. Su teoría era que la importancia estética se cifra únicamente en las experiencias normales y objetivas, y que el deber fundamental del artista no es engendrar la sorpresa, la acción y el goce, sino sostener un interés placentero a través de precisas y minuciosas descripciones de lo real. Ciertamente, confrontaba con mis regodeos en lo místico y enigmático, aunque creía en lo sobrenatural mucho más que yo, pero lo consideraba un tópico extraño para ser tratado en la literatura. Para intelectuales pragmáticos, racionales y coherentes, era inverosímil que una mente pudiera hallar mayor placer en evadirse de la rutina cotidiana, a través de propuestas dramáticas originales y desvinculadas con las imágenes codificadas, habitual y agotadoramente, por las formas redundantes de lo real. Todas las cuestiones y las sensaciones, desde su perspectiva, poseían niveles, rasgos, causas y consecuencias mensurables, y a pesar de que intuía que la percepción con frecuencia capta imágenes, sensaciones de un carácter no tan geométrico, maleable y definible, se sentía seguro para establecer una línea caprichosa y dejar fuera todo lo que no pudiera ser experimentado y entendido por el hombre común. Por otra parte, afirmaba que no podía existir ninguna cosa innombrable, puesto que era irracional desde su postura. Aun sabiendo que no tenía caso argumentar imaginativa y metafísicamente frente a la soberbia de un dogmático de la existencia consciente, algo en aquel sitio de nuestra discusión crepuscular me instaba a seguir debatiendo más de lo habitual. Las viejas lápidas de pizarra, los árboles seculares, las ancestrales techumbres holandesas de la antigua comarca hechizada que nos circundaba, todo confluía incitándome a defender mis escritos, y pronto logré dirigir mi ofensiva al mismo campo de mi adversario.
Ciertamente, no fue difícil para mí iniciar una contraofensiva, puesto que yo conocía que Joel Mandon seguía creyendo muchas supersticiones de ancianas que las personas instruidas habían desestimado hacía tiempo. Creencias sobre apariciones de moribundos en sitios lejanos, o improntas selladas por ciertos rostros en ventanas por donde se habían reflejado mientras vivían. Sostuve que creer estos relatos de ancianas campesinas se correspondía con creer que existen en la tierra ánimas fantasmales, que se desprenden de los seres como duplicados inmateriales. Denunciaba, por otro lado, la disposición de creer en hechos que estaban más allá de todos los conceptos de normalidad, de modo tal que si un muerto puede evitar su espectro visible o tangible al otro lado del mundo o a varios siglos de distancia, ¿por qué era incoherente sostener que las casas abandonadas abundan en criaturas extravagantes y sensibles, o que en los antiguos cementerios pululan cofradías de intelectos macabros y espirituales? Y teniendo en cuenta que el espíritu para manifestarse, tal como se relata, no puede someterse a la legalidad de la materia, ¿por qué sería inadecuado pensar que los muertos sobreviven intelectualmente en formas o en un vacío de formas que para los humanos son completa y macabramente innombrables? Garanticé impetuosamente a mi amigo que cuando el sentido común se ocupa de estas cuestiones, deviene una absoluta carencia de imaginación y elasticidad mental. Ninguno de nosotros quería abandonar la discusión, a pesar de que había comenzado a oscurecer. Mis argumentos no habían inmutado a Manton, y estaba anhelante por impugnarlos con esa confianza en sus propias convicciones que le habían proporcionado tantos éxitos como profesor. Por otro lado, yo me sentía bastante firme en mi campo como para temer un fracaso. La noche sobrevino y algunas luces resplandecieron lívidamente en ciertas ventanas lejanas. No obstante, permanecimos allí. Nuestra silla, una tumba, era muy confortable, y yo estaba seguro de que a mi incrédulo amigo no lo perturbaba la antigua hendidura que se abría detrás de nosotros, en la vieja lápida, empujada por las raíces, ni la absoluta lobreguez que producía la casona del siglo XVII, abandonada y en ruinas, que mediaba entre nosotros y la calle con faroles. Disertábamos acerca de lo innombrable. Allí, sentados entre tinieblas, sobre la tumba agrietada y cercanos a la casona desierta. Y cuando mi amigo dejó de hablarme con sorna, le referí que existía una evidencia macabra detrás de una de mis narraciones, de la que él se había reído con más ímpetu. El cuento se llamaba La ventana del altillo y había sido publicado en Whispers en el número de enero de 1922. La revista había sido retirada de los kioscos en el sur y las playas del Pacífico por las pusilánimes reticencias de los asustadizos. Sin embargo, en Nueva Inglaterra no causó ningún efecto y los lectores acogieron indiferentemente mis extrañezas. Pensaron que era inconcebible que alguien se atemorizase por aquella criatura biológicamente irreal. Se trataba solamente de otra superstición, de otra mitología que Cotton Mather había hecho lo bastante verosímil para incluirla en su desorganizada Magnalia Christi americana, y su inverificabilidad era tal que ni siquiera había osado indicar el nombre de la localidad donde había tenido lugar la desgracia. Y respecto de la prolongación que se había hecho sobre la ínfima notación del viejo místico, era absolutamente irreal y propia de un literatucho fabulador e insensato. Mather había escrito que una criatura de aquellas características había sido engendrada, pero nadie, excepto un charlatán, podía afirmar que había crecido y se hubiese asomado a las ventanas por las noches, y viviera oculta, su materia y su espíritu, en el altillo de una casona, hasta que finalmente alguien lo descubrió siglos después en la ventana, aunque no fue capaz de describir lo que encaneció sus cabellos. Todo aquello era sólo una vulgaridad desvergonzada,
algo que continuamente también repetía mi amigo Manton. Le comenté entonces lo que había descubierto en un viejo diario escrito entre 1706 y 1723, hallado entre los papeles de mi familia, que se encontraba a menos de 1 milla de donde estábamos sentados. Le hablé de aquello y de la autenticidad irrebatible de las heridas indelebles que mi ancestro tenía en el pecho y en la espalda y que describía en aquel diario. Le conté los miedos que acechaban a los aldeanos del lugar y acerca de las historias seculares que se murmuraban de generación en generación, y también sobre la realidad de la demencia de un niño que en 1793 entró en una casa deshabitada para investigar unos rastros que existían allí, según comentarios. Indudablemente se trataba de una criatura inverosímil. No es raro que los historiadores tiemblen al estudiar el período puritano de Massachusetts. Se sabe muy poco sobre lo que ocurrió más allá de los datos superficiales, pero la verdad frecuentemente emerge en forma macabra por burbujas pútridas. La aversión a la brujería echa cierta luz acerca de lo que ocurría en las retorcidas mentes de esos hombres. No obstante, eso también constituye una pequeñez. No existía la belleza ni la libertad, tal como puede inferirse de los vestigios arquitectónicos y de las prédicas ponzoñosas de los estrictos religiosos. Y dentro de este oxidado contenedor hervían ávidos lo diabólico, lo perverso y lo macabro. Aquello era ciertamente una celebración a lo innombrable. Como Mather es explícito en sus maldiciones, proferidas en el demoníaco sexto libro, el cual nadie debería leer por la noche. Tan rígido como un profeta judío y con sentencias lacónicas, escribe, como nadie hasta entonces, acerca de una bestia que engendró una criatura superior a las bestias, pero inferior al hombre, una criatura con un ojo mancillado, y también acerca del vehemente ebrio que ahorcaron por tener también un ojo en esas condiciones. Él habla de todo esto, aunque no se atreve a relatar lo que ocurrió luego. Tal vez nunca lo supo, o quizás sí, pero resolvió no contarlo. Hubo quienes lo supieron, aunque nunca dijeron nada. Tampoco existió una versión oficial acerca de por qué se hablaba con espanto de un cerrojo que existía al pie de la escalera de cierto altillo, donde vivía un viejo huraño, entristecido y enfermo, que una vez había osado levantar la losa de cierta tumba desconocida, sobre la que existen numerosas historias, capaces de petrificar el torrente sanguíneo de cualquiera. Todo aquello estaba escrito en el diario secular que hallé. Las referencias misteriosas y las murmuraciones acerca de criaturas con un ojo mancillado que se asomaban en la noche por las ventanas o vagaban por llanuras inhóspitas cercanas a los bosques. Mi ancestro pudo ver una criatura de esas características en un lóbrego camino que se prolongaba sobre un valle. Ella le infligió indicios de cuernos en el pecho y de garras en la espalda. Pero cuando buscaron sus huellas en la tierra, encontraron vestigios de pezuñas y garras levemente antropomórficas. Cierta vez, un emisario postal relató, y muchos dieron crédito a sus palabras, que había visto bajo la luz lunar a una criatura espeluznante que corría dando grandes saltos por Meadow Hill. Por cierto, se había difundido una historia muy extravagante luego de que una noche de 1710 el viejo huraño y enfermo fue sepultado en una tumba que había detrás de su propia casa, cercana a una lápida de inscripción ilegible. Nadie se atrevió a abrir la puerta por la que se accedía a la escalera del altillo, sino que dejaron la casa tal como estaba, espeluznante y deshabitada. Si se oían estridencias dentro de la casa, la gente susurraba y temblaba, esperando que el cerrojo de la puerta del altillo fuera lo suficientemente firme. Pero esta esperanza se vio frustrada más tarde, cuando la desgracia aquejó a la parroquia y no dejó allí ni una sola persona viva o completa.
Las leyendas van adquiriendo con el paso de los años un matiz fantasmal, pero sospecho que aquella criatura debió morir si se trataba de un ser vivo. Su recuerdo aún es estremecedor, tanto más porque fue velado. Mi amigo Manton se había quedado callado durante mi exposición, y pude notar que mis historias lo habían impresionado. Cuando terminé, no se burló, y me inquirió seriamente acerca del niño que había enloquecido en 1793, y que al parecer era el protagonista principal de mi relato. Le respondí que aquel niño había ido seguramente a aquella casona hechizada y deshabitada, impelido por su curiosidad, y creyendo que las ventanas guardaban la impronta de quienes se habían acomodado junto a ellas. El niño luego se había dirigido a inspeccionar las ventanas del ominoso altillo por los dichos sobre criaturas que se habían asomado por allí, y volvió entre alaridos desesperados. Cuando mi respuesta acabó, Manton estaba reflexivo, pero paulatinamente recuperó su postura analítica. Aceptó que tal vez hubiera existido una monstruosidad macabra, pero enfatizó que ni aun la morbosidad más absurda debe ser innombrable o imposible de mensurar científicamente. Me sentí conmovido por su lucidez y perseverancia, pero agregué nuevos datos que había recopilado entre la gente anciana. Se trataba, según le especifiqué, de historias legendarias fantasmales sobre espantosas apariciones, más horrendas que todas las deformidades orgánicas posibles. Apariciones de bestias inmensas, visibles o únicamente tangibles, que pululaban en las noches sin luna alrededor de la vieja casona, por la tumba que hay detrás, donde junto a la lápida casi ilegible había crecido un árbol. Aquellas apariciones, más allá de que fuera verdadero que habían destrozado personas con cuernos o por asfixia, tal como describían ciertas tradiciones, habían ocasionado una horrenda sensación y todavía eran temidas por los ancianos del lugar, a pesar de que los jóvenes las habían desestimado. Quizás se disolverían si nadie pensaba más en ellas. Estéticamente, por otra parte, si las energías psicológicas de los seres humanos se proyectaban en grotescas caricaturas, ¿qué correlato real podía proyectar una viscosidad infame y deforme, como ese monstruo de espeluznante perversión, aquella afrenta perversa de la naturaleza? Si había sido engendrado por una mente de pesadillas híbridas, ¿no se constituiría ese horror nefasto de asquerosa realidad en lo profundo y pavorosamente innombrable? Indudablemente se había hecho demasiado tarde. Un murciélago extremadamente cauto me rozó en su aleteo, y sospecho que también a Manton, puesto que aunque no podía verlo, noté que levantaba un brazo. Poco después me preguntó: ¿Todavía existe y está desierta la casa de la ventana del altillo? Sí, respondí, yo mismo la vi. ¿Y hallaste alguna cosa en el altillo o en algún otro rincón? Solo unos huesos debajo del alero. Tal vez fue eso lo que vio el niño. Quizás, si era demasiado impresionable, no fue preciso ver nada en los vidrios para enloquecer. Si los huesos eran de aquella criatura, debió ser un monstruo frenético y perturbador. Como me pareció que era una herejía dejar esos huesos a la intemperie, los puse en una bolsa y los enterré en la tumba que hay detrás de la casona. Tenía una hendidura a través de la cual pude ponerlos en su interior. Ojalá hubieras visto el cráneo. Poseía unos cuernos de 4 pulgadas. Sin embargo, la faz y la mandíbula eran iguales a las tuyas o a las mías. Finalmente pude percibir que Manton, muy próximo a mí, sufría un verdadero temblor, pero su curiosidad no lo amilanó. ¿Y los vidrios de esas ventanas? No había ninguno. Una de las ventanas carecía completamente de marco. En las otras no pude hallar restos vidriosos dentro de sus oquedades romboidales. Se trataba de aquel tipo de ventanas de celosía que se dejaron de usar antes de 1700. Sospecho que habrán estado más de un siglo sin vidrios. Tal vez los rompió el niño, si se acercó hasta ellas, pero la leyenda no lo cuenta.
Manton reflexionaba nuevamente. Quisiera ver la casona, Carter. ¿Dónde se encuentra? Tenga vidrios o no, quisiera darle un vistazo. Y también a la tumba donde colocaste los huesos y la lápida ilegible. Todo eso debe ser realmente ominoso. Lo estuviste viendo hasta que oscureció, poseyéndolo un nerviosismo superior a mis expectativas. Mi amigo se alejó de mí con desesperación y profirió un alarido, con una suerte de desahogo que lo distendió, luego de este simple e inocente efecto teatral. Su alarido fue sorprendente, principalmente porque fue respondido, porque todavía se oía su eco, cuando escuché un chirrido en las tinieblas y comprendí que se estaba abriendo una ventana de celosía en aquella temible casona que teníamos cerca. Y como todos los demás marcos habían desaparecido, supe que se trataba del temible marco de aquella ventana diabólica del altillo. Después percibimos una brisa pútrida y helada que provenía de la misma temible dirección, a la que siguió otro grito aterrador proferido a mi lado, y que emanaba de la tumba agrietada donde yacía una bestia y un hombre. Inmediatamente después fui empujado del tétrico asiento en que me hallaba por una fuerza besánica, de una criatura imperceptible, pero de inmenso tamaño, aunque de carácter indefinible. Todo mi cuerpo se derrumbó sobre la tierra mohosa y atiborrada de raigambres de aquel nefasto cementerio, mientras de la tumba emergía un nervioso rugido y un aleteo, incitando a mi imaginación a poblar las tinieblas con huestes de criaturas deformes, similares a los condenados de Milton. Sobrevino un torbellino de viento helado y destructor, y luego un trepidar de piedras y ladrillos quebrándose. No obstante, me desmayé antes de comprender qué estaba ocurriendo. Manton es más petizo que yo, pero más fuerte, porque los dos recobramos casi simultáneamente el conocimiento, aunque sus heridas eran más importantes que las mías. Nuestros lechos estaban alineados y pronto supimos que estábamos en el hospital de Saint Mary. Las enfermeras nos circundaban y, acuciosas por despertar nuestra memoria, nos relataban el modo en que habíamos llegado a aquel lugar. Pronto supimos que un campesino nos había encontrado al mediodía en una llanura inhóspita, más allá de Meadow Hill, a una milla del antiguo cementerio, en un sitio donde se contaba que había existido un matadero en otra época. Manton tenía 2 cicatrices en el pecho y algunas escoriaciones y rasguños más leves en la espalda. Yo no tenía heridas profundas, pero todo mi cuerpo estaba lleno de golpes y lesiones extravagantes, y hasta tenía una marca de pezuña. Evidentemente, Manton sabía más cosas que yo, pero se negó a saciar la curiosidad de los médicos asombrados, hasta que le dijeran la índole de nuestras heridas. Recién entonces dijo que habíamos sido víctimas de un toro enfurecido, aunque tuvo dificultades para describir e identificar al animal. En un murmullo le hice una pregunta estremecedora cuando los médicos y las enfermeras nos dejaron. Demonios, Manton, ¿qué ocurrió? Esas cicatrices. ¿Fue eso? Yo me encontraba demasiado estupefacto para solazarme con su tímida respuesta, que yo casi esperaba. No, no fue eso ni nada parecido. Era omnipresente, algo viscoso y amorfo, pero tenía formas, multitud de formas inenarrables que no es posible recordar. Tenía ojos, uno mancillado. Era el vacío, el maelstrom, la aberración suprema. Oh, Carter, era lo innombrable. Y así finaliza otra historia terrible de Lovecraft. Es un maestro, no hay nadie, creo yo, que pueda generar esta sensación de incertidumbre, inquietud, desasosiego. Mañana estaremos leyendo otro cuento más, así que no se lo pierdan. Los espero. Muchas gracias por estar ahí.